Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso viernes. Ya estamos en el fin de semana. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido, por este hermoso día que nos da, que consideremos también las personas que no les va tan bien, que no tienen éxito en sus actividades, que están sufriendo en sus momentos, tanto en su cuerpo como en situaciones espirituales, personales, con la familia, etc. Entonces, pedimos al Señor por nuestros hermanos difuntos, Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norman Amor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien reza por ellas. Para celebrar dignamente el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ciertamente la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Debo ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de las tierras, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién lo arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, seguimos meditando la carta a los Gálatas, y hoy de una manera bastante admirable San Pablo hace una comparación. Acordémonos, hermanos, que San Pablo, su ministerio lo dirige al pueblo pagano, es decir, aquellos que no son considerados parte del pueblo judío. Sin embargo, también hay muchos judíos que escuchan y que atienden a la voz de Pablo. Por lo tanto, el escenario en el cual Pablo se va a desenvolver en su gran mayoría son paganos, o sea, no judíos, pero también hay judíos. Y de repente surge como una comparación o rivalidad entre estos dos pueblos, entre aquellos que son judíos y entre aquellos que no son judíos y son llamados paganos. Paganos a veces nos resulta bastante fuerte la palabra, y de hecho de repente nosotros para insultarnos quizás decimos: pareces pagano o actúas como un pagano. La palabra pagano quiere decir que es parte del pueblo, pues es parte del común del pueblo. Entonces, en esta comparación que probablemente la comunidad de Galacia está haciendo, San Pablo les aclara estas dos partes. Los que no son judíos no están atados, y de hecho la religión cristiana o aquellos que siguen a Cristo no están atados a la ley, no están atados a cumplir los preceptos que la ley ordena. Acuérdense, hermanos, que los judíos en sus prácticas rituales o en sus prácticas religiosas tenían que cumplir una serie de requisitos o una serie de preceptos o de normas, leyes
según su fe, según su religión, para practicar así pues su vida espiritual, su relación con Dios. Sin embargo, muchas veces ellos se quedaban nada más en el puro rito, ellos se quedaban en la letra, ellos se quedaban en el mero precepto, no profundizaban más allá. Llama la atención cómo San Pablo llama a la ley la maldición de la ley. Y es más, les dice a los judíos, a los que son judíos, que ellos están bajo una maldición, que es la ley. No entendamos la ley, hermanos, en cuanto que esta maldición o es mala la ley, sino que los judíos la volvieron así, la volvieron muerta, la volvieron seca, la volvieron estéril. Y por eso para San Pablo le resuena bastante malo, bastante contradictorio la práctica judía a la práctica cristiana, y por eso él le llama maldición, porque el judío tiene que cumplir, lo vuelvo a repetir, muchos preceptos, y a veces nada más se queda con el puro precepto, se queda nada más en la pura ley, y a veces, y el mismo Señor Jesucristo lo dice, carga a los demás pesados fardos, y que los judíos ni ellos mismos con un dedo lo querían mover. Por lo tanto, San Pablo ve mala la ley judía por el hecho de que los judíos la volvieron mala, la volvieron estéril. Entonces pone esta comparación: los que no son judíos pues viven por la gracia, los que no son judíos viven por la misericordia de Dios, por Cristo que la ha llevado a cabo por medio de su pasión, muerte y resurrección. Y los que son judíos tienen el cargo de cumplir la ley. Pablo pone un ejemplo bastante claro, y a veces resulta un poco polémico este texto que Pablo del Antiguo Testamento lo pone, porque también es un precepto, es una norma, y dice: maldito el hombre que cuelga de un árbol. Si la persona se queda en la pura ley, en la mera letra, va a considerar de la misma manera como lo llama la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, así considerará a Jesús, porque Jesús colgó de un árbol. Jesús, si nosotros vemos, en el momento de la crucifixión, Jesús colgó de un árbol. Y por ello, Pablo pone este ejemplo para decir y para reafirmar que en Cristo la ley tiene un nuevo sentido. En Cristo la ley toma un nuevo rumbo. Y por lo tanto, aquel precepto o aquel mandato de la maldición de un hombre que cuelga de un árbol se viene a romper en Jesucristo y toma un nuevo sentido. ¿Y esto qué con nosotros? Toda esta explicación o todo este asunto de la ley y de la gracia. Porque, hermanos, acordémonos que nosotros somos cristianos y gracias a Dios nosotros vivimos nuestra vida de fe y debemos de vivirla así, conforme a la gracia que Cristo nos ha obtenido por medio de su muerte, por medio de su pasión, por medio de su resurrección. Nosotros somos bendecidos en Dios por ello, porque nosotros somos rescatados por Cristo. Pero también recordar, hermanos, que nosotros como cristianos, alguien puede decir: entonces no hay que hacerle caso a la ley. Pablo, y lo vuelvo a repetir, lo está reafirmando de esta manera porque los judíos lo practican de una forma cerrada y de una forma sin sentido. Pero puede pasar también en nosotros. Puede ser que el cristiano también viva en el puro precepto. Puede pasar que el cristiano también se quede en la pura letra muerta, en el puro mandamiento. Por ejemplo, el ir a misa todos los domingos, dice el precepto, o darle a Dios su día, el descanso, y consagrarle el día del descanso a Dios. Y esto nosotros los cristianos lo hacemos el domingo y celebramos el misterio pascual yendo a la Santa Misa. El no ir a misa, el no participar en misa los domingos, pues la persona incurre en pecado.
Claro, hay situaciones especiales, por ejemplo, en esta pandemia que hemos vivido, no se ha llevado, no se ha cumplido, no se ha dado ese decreto, esa norma así, por las circunstancias que estamos viviendo. Pero alguna persona dirá, ay, no tengo que ir a misa porque si no cometo pecado y no me quiero confesar. Es que tenés que ir a misa porque si no vas a estar en pecado. Y entonces la gente más va a misa, hay mucha gente que así lo hace, más va a misa para no incurrir en el pecado. Y se queda en el puro mandamiento, se queda en la pura letra. No es consciente tal vez de que ir a misa es para darle gracias a Dios por una semana que termina, para encomendarle la semana nueva que comienza, para darle a Dios aquello que Él mismo se merece por ser Dios y por todo su amor que da. A veces nos quedamos nosotros, hermanos, en el puro mandamiento. Ese es un ejemplo sencillo, y si nos pusiéramos a revisar a veces nuestra vida cristiana, si nos pudiéramos a revisar las prácticas cristianas, a veces nos quedamos en el puro mandamiento y debemos de ir más allá, debemos de adentrarnos más en el amor de Dios, experimentar la gracia, experimentar el abrazo de Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que San Pablo le dice hoy a los Gálatas, y es lo que la palabra de Dios nos dice hoy a nosotros. Y bastante curioso la conversación que se da hoy con Jesús con los fariseos, y los fariseos lo acusan de que Él expulsa a los demonios con el poder de Satanás, con el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús pone este ejemplo. Si un reino está dividido, ese reino no tiene ningún futuro. Si el mismo Satanás está dividido, ¿cómo puede subsistir su reino? Fíjense que aquí nos debe de llamar la atención que Jesús pone como ejemplo y como paradigma la unidad, que hasta los mismos demonios están unidos. Por ello, sería bueno que nosotros revisáramos en nuestra vida cristiana qué tanto nosotros somos promotores de unidad, agentes de unidad entre nuestros hermanos. Si hasta el mismo demonio está unido, no se divide para mantener su reino, de la misma manera yo pienso que nosotros, siendo cristianos, hijos de Dios, deberíamos de promover, deberíamos de ser agentes de unidad. No deberíamos de separar, deberíamos de unir a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Deberíamos de ser nosotros referentes de unidad. Y también nos dice que cuando un espíritu maligno deja a una persona y regresa y encuentra todo ordenado, lleva a otros 7. ¿Esto cómo lo podemos entender? A veces nosotros, o a veces el cristiano, se confía tanto y se le hace tan ordinaria la vida en Dios, la vida espiritual, que a veces pierde el sentido. Y quizá Dios lo ha rescatado, Dios le ha ayudado a ser mejor persona de la que antes era. Pero a veces entramos en un estado de tanta confianza y de tanta ordinariedad de nuestra vida cristiana que se nos va olvidando y se nos va perdiendo el sentido de nuestro ser cristiano. Y aquello que nosotros hemos logrado con la gracia de Dios, en un instante lo podemos perder. Y quizá, y yo creo que ustedes conocen, yo tengo la oportunidad de conocer personas que han sido muy cristianas, que han sido muy amantes de Dios, que han servido a la iglesia y de repente han caído en situaciones tan deplorables en su vida cristiana. Es porque a veces nos confiamos tanto y a veces le perdemos el sentido a nuestra vida cristiana, y perdiéndosela podemos caer en lo más hondo, hermanos, y probablemente ya no nos podamos levantar, porque se nos hace tan común y ya no se nos hace extraordinario la vida con Dios. Perder el sentido de nuestra vida cristiana, hermanos, es irle dando lugar cada día al enemigo, al demonio, que vaya tomando lugar en nuestra vida. Y va a llegar un momento, y Dios no lo quiera, en que vamos a ser, o podríamos ser, peores que antes. Por eso, tener siempre presente, hermanos, que nuestra vida cristiana es dinámica, se mueve, está en constante movimiento diario. No es una vida cristiana pasiva, que a veces se nos hace común y ordinaria.
activémosla con la vida sacramental, con la vida de oración, la lectura de la palabra de Dios, escuchando reflexiones, haciendo nuestro Santo Rosario. Hay tantas cosas como poder activar nuestra vida cristiana. A veces la hacemos tan pasiva que nos aburrimos en nuestra vida cristiana. Y no tiene que ser así. La vida del cristiano tiene que ser activa, tiene que ser dinámica, porque si no le vas a ir perdiendo el sentido a tu vida cristiana. Que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude a encontrar siempre el camino y el rumbo para agradar siempre a Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dando gracias, lo partió de sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias al Señor, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza en la vida eterna. Será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Sachado y nuestro cardenal, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, intercambia ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén.
espiritual, Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos, habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo a quienes has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Bueno, pues seguimos encomendándonos a sus oraciones, seguimos orando por ustedes. Hay que pedir bastante por esta pandemia, para que ya cese, haya vacunas, volvamos a una vida normal. Y pues si podemos nosotros apresurarnos un poco en nuestra oración, es decir, así como lo hacía Pablo, ¿verdad? Que él pensaba que ya la parucía, la segunda venida del Señor, estaba cerca. Entonces, pues siempre hay que pensar, hay que prepararnos, hay que estar vigilantes, como si ya fuera el último día de nuestra vida, para que podamos organizar nuestras cosas mejor y sobre todo prepararnos siempre, estar siempre vigilantes en nuestra oración. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos a dar testimonio con nuestra vida de lo que hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no me alejes, tú estás en una parte, ven con nosotros a todas partes, en ocasión no nos dejes. Si has que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Anulfo Romero. Ruega por nosotros.